la oposición de don Francisco y Madero. El coahuilense Francisco I. Madero lanza un llamado al pueblo de México a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Después de una difícil campaña como candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional Antirreeleccionista, Francisco I. Madero es arrestado el mes de junio en Monterrey y encarcelado en San Luis Potosí. 4 meses después, y ya pasados los fastuosos festejos del centenario de la independencia de México, el 6 de octubre, Madero escapa de San Luis Potosí y se refugia en San Antonio, Texas, desde donde emite el Plan de San Luis. Conciudadanos, no vaciléis por un momento, tomad las armas, arrojar del poder a los usurpadores, recobrar vuestros derechos de hombres libres, y recordar que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Sufragio efectivo, no reelección. San Luis Potosí, octubre 5 de 1910. Francisco I. Madero. El plan llamaba a levantarse el domingo 20 de noviembre de 1910 para dar inicio a la lucha armada. Desde San Antonio se enviaron a México copias del plan, algún dinero, armas y municiones. El 20 de noviembre de 1910, Madero espera cruzar el río Bravo de Eagle Pass, Texas, a México, a Piedras Negras, que en ese tiempo se llamaba Ciudad Porfirio Díaz. Pero Madero no encontró el alzamiento popular que esperaba y decide no entrar a México, sino que vuelve a San Antonio, Texas, desde donde continúa sus planes. James Krillman era un periodista canadiense que en enero de 1908 realizó una entrevista al presidente Porfirio Díaz. Después de su publicación, esta fue traducida y publicada en México. En la entrevista, Porfirio Díaz decía que en las elecciones de 1910 sería nuevamente candidato para reelegirse por última ocasión. Pero también daba la bienvenida a cualquier grupo opositor que quisiera competir, a quienes no veía como un mal, sino como un bien para establecer la democracia en México. También ese mismo año, 1908, Francisco I. Madero, desde su casa de San Pedro de las Colonias, Coahuila, publicó su libro titulado La sucesión presidencial de 1910. El levantamiento proclamado por Madero se va dando en diferentes puntos del país. En el norte, Pascual Orozco y Pancho Villa empezaron a asaltar las guarniciones gubernamentales. Y en el estado de Morelos, Emiliano Zapata empezó una campaña contra los caciques del sur. Finalmente el movimiento toma fuerza en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Madero se proclama presidente provisional, llegando a arreglos con la presidencia de la República. Porfirio Díaz abandona el país a fines de mayo en el barco alemán Ipiranga para irse a vivir a París. Es entonces cuando Francisco I. Madero entra triunfante a México, ahora sí por Piedras Negras, ciudad que recupera su nombre original. Se le hacen fiestas a su paso por Monclova, Torreón y así hasta llegar a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911, al grito de ¡Viva Madero! Ya en la Ciudad de México se convoca a una nueva elección en la cual Madero triunfa ampliamente y toma protesta como presidente constitucional de la República el 6 de noviembre de 1911, llevando como vicepresidente a José María Pino Suárez. La familia Madero había llegado a Coahuila a principios del siglo XVIII, estableciéndose en Parras, acumulando una sólida riqueza a través de un trabajo industrial y agrícola en una época porfiriana. Los Madero gozaban de las mejores relaciones con el régimen. Francisco Ignacio estudió en París y de ella seguramente trajo nuevas ideas liberales y de democracia para aplicarlas en la nación mexicana. Luego de 15 meses de gobierno, en los cuales el presidente Madero había dejado a los principales mandos del ejército porfirista,
ya tenía serios problemas de gobierno y en su entorno se tramaba un golpe de Estado al que el presidente no prestó la debida atención. En febrero de 1913 se desarrolla lo que se conoce como la Decena Trágica. Presidente y vicepresidente son arrestados y obligados a renunciar. El 20 de febrero, Victoriano Huerta es designado presidente mediante una serie de maniobras ilegítimas, por lo que es conocido como el usurpador Huerta. La revuelta culminó el 22 de febrero con el asesinato de Madero y Pino Suárez. En nuestro estado de Coahuila, el gobernador Venustiano Carranza recibe noticias vía telégrafo de los acontecimientos en la capital del país. Gobernador y Congreso lanzan una sólida protesta contra Victoriano Huerta, desconociéndolo como presidente y llamando al resto de los estados de la República a que lo hagan también. El 22º Congreso Constitucional del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con el decreto número 1421, artículo primero, se desconoce al general Victoriano Huerta en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo de la República, que dice él le fue conferido por el Senado, y se desconocen también todos los actos y disposiciones que dicte con ese carácter. El día 22 de febrero de 1913, el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, y un pequeño ejército se despedían de Saltillo para no volver jamás, como no fuera con el laurel de la victoria. El clarín de guerra resonó bélicamente ordenando la marcha. La columna se puso en movimiento. Aquel puñado de valientes con la frente muy en alto y con el ánimo sereno desfiló gallardamente. Monclova marcó la organización del propio ejército que el gobernador comandaba. Aquí, Carranza hizo su base de operaciones. Monclova era paso obligado. En la ciudad había muchos de sus partidarios, y en ella se encontraba la importante colonia en torno a la estación de ferrocarril, conocida como Estación Monclova, que se había convertido en un punto neurálgico para las comunicaciones por ferrocarril y telégrafo. Por lo que el hotel del Ferrocarril Internacional Mexicano quedó convertido en la sede de su cuartel general. Se reunieron con sus tropas, el general Pablo González, Jesús Carranza, Teodoro Elizondo y muchos más. Además, en Estación Monclova, invitaron a los trabajadores del ferrocarril a unirse a un incipiente ejército constitucionalista. Fue el 26 de marzo que los jefes y oficiales con mando de fuerzas constitucionalistas, reunidos en la Hacienda de Guadalupe y bajo la dirección de Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila, acordaron sostener con las armas el siguiente plan, conocido como Plan de Guadalupe. Primero, se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República. Segundo, se desconoce también a los poderes legislativo y judicial de la Federación. Tercero, se desconocen a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los poderes federales que forman la actual administración. Cuarto, para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza. Quinto, al ocupar el ejército constitucionalista la Ciudad de México, se encargará interinamente del poder ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza. Sexto, el presidente interino de la República convocará a las elecciones generales. El apoyo de otros estados a la invitación del primer jefe no se hizo esperar. Después de ciertas conferencias con las partes interesadas de los estados de Sonora y Chihuahua, se llevó a cabo el 18 de abril la célebre Convención de Monclova. Roberto Pesqueira y Adolfo de la Huerta por Sonora. El doctor Samuel Navarro, delegado por la Junta Constitucionalista de Chihuahua. Alfredo Breceda por el gobierno de Coahuila.
y el propio gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, acordaron en la estación Monclova desconocer a Huerta, lo mismo que a los otros poderes de la Unión. También a los gobernadores que continuaran aceptando a Huerta. De igual modo, se nombra a Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Todo con el proyecto de tomar la capital y convocar a elecciones. En Monclova se inicia la emisión de billetes llamados constitucionalistas, a los cuales el ciudadano común llamaría bilimbiques. Los billetes eran de las siguientes denominaciones: 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos y 100 pesos, y su uso era obligatorio. A instancias del primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, se instaló en Monclova el primer hospital de sangre, hospital revolucionario manejado por voluntarias que iban impulsadas por sus sentimientos humanitarios y su amor a la causa que habían abrazado los padres, hermanos o parientes de algunas de ellas. Actuaban varias señoritas y señoras de honorables familias de Monclova, entre ellas Francisca Viuda de Rodríguez, Carolina Blacayer y Néstora Guajardo de González. Desde la estación del Ferrocarril Internacional en Monclova, el primer jefe del ejército constitucionalista emite un decreto por el que crea los distintos cuerpos del ejército que tomarían parte en el triunfo de la causa. Visto de otro modo, desde Monclova, Carranza crea la base del actual Ejército Nacional Mexicano, que tuvo un segundo momento histórico cuando los restos del Ejército Federal se rindieron en el pueblo de Teoloyucan, Estado de México. Desde Monclova, Carranza da una organización castrense a los mexicanos que se iban sumando al proyecto constitucionalista. Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista. A todos los habitantes de la República, sabed. Artículo primero. Para la organización y operaciones del Ejército Constitucionalista, se crean 7 cuerpos de ejército que se denominarán: Cuerpo de Ejército del Noroeste, Cuerpo de Ejército del Noreste, Cuerpo de Ejército de Oriente, Cuerpo de Ejército de Occidente, Cuerpo de Ejército del Centro, Cuerpo de Ejército del Sur y Cuerpo de Ejército del Sureste. Por tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el cuartel general en Monclova a los 4 días del mes de julio de 1913. Venustiano Carranza. Su bisabuelo, don Francisco Carranza, llegó a la antigua provincia de Coahuila e hizo de Monclova el asiento de su familia. De aquí partió su hijo Rafael a ser uno de los fundadores de Cuatro Ciénegas. Venustiano estaba casado con Virginia Salinas y había participado activamente en la política local, alcanzando los cargos de presidente municipal de Cuatro Ciénegas, diputado local, senador y gobernador de Coahuila. En julio se celebra la batalla para tomar Candela por el recién constituido Ejército Constitucionalista. Una primera victoria, pues se arranca al Ejército Federal de ese rincón coahuilense. Pero apenas se enfriaban las armas y ya se recibía la noticia de la llegada de las tropas federales a Monclova al mando del general Joaquín Mas. A primera hora deberíamos salir al encuentro del enemigo que ya avanzaba de la estación de Bocatoche al sur del pueblo de Castaños. Con el triunfo obtenido el día anterior, estábamos deseosos de combatir nuevamente y de conquistar un lauro más. Nuestra moral era inmejorable. No quedaba ya adelante ninguna fuerza nuestra y el enemigo avanzaba sin temor hacia su objetivo. Monclova, a la sazón desocupada por el grueso de nuestras tropas de caballería que nos habían acompañado a Candela, tardarían mucho en arribar, a pesar de que iban forzando la marcha para llegar a tiempo a salvar Monclova de la acometida del general Mas. Empezamos a sentir el fuego de la artillería federal sobre nuestro convoy. Se veían ya claramente la infantería y caballería enemigas disponiéndose a tomar dispositivo de combate. Brillaba el sol sobre la verde campiña. 2.500 hombres constituían la columna del general Mas,
estaban ante nosotros. Nuestro frente ocupaba más de 1 kilómetro y no teníamos detrás ninguna reserva que pudiera reforzarnos en un momento dado. El enemigo dejó una parte de su columna batiéndonos y el resto se dirigió resueltamente a posesionarse de la plaza que era su objetivo. A los pocos momentos del combate teníamos ya bajas de consideración. Cuando fue indispensable retirarnos, dejamos en el campo a 30 hombres sin vida. Lentamente y en formación de escalones, hicimos la retirada sin perder contacto con el enemigo y sin dejar de hacer fuego. Algunos soldados cargaban a sus compañeros heridos. Don Venustiano ordenó que tomáramos rumbo a la estación, pasando por el pueblo, pues había recibido ya correos de Pablo González notificándole la situación. Las ametralladoras federales, colocadas sobre la loma de la cruz que divide a Monclova del pueblo, enfocaban sus fuegos sobre la columna nuestra que venía entrando de Candela. Impávido, sereno, sobre su caballo prieto, iba el jefe de la revolución sin que se alterara un músculo de su cara, cruzando por aquella zona peligrosísima, bajo el aguacero mortífero de los proyectiles huertistas, seguido por su hermano, don Jesús, y los estados mayores y tropas que, henchidas de confianza en él y en su causa, no demostraron temor, pero comprendían la terrible situación que acarrearía la ocupación de Monclova por el odiado huertismo. En Estación Monclova y frente al Hotel Internacional se hallaban don Venustiano y don Jesús Carranza, rodeados por algunos jefes y oficiales. El general Pablo González comunicó a don Venustiano que aunque la plaza estaba perdida, él seguiría combatiendo en la estación hasta que el primer jefe se retirara al lugar seguro. Y entonces el primer jefe, viendo lo irremediable, ordenó que nos dirigiéramos a Cuatro Ciénegas por el camino de Nadadores. También ordenó que salieran los médicos y enfermeras del hospital de Monclova en trenes rumbo a Piedras Negras. Alrededor del primer jefe fueron saliendo los elementos que íbamos en retirada. Como el enemigo había ocupado la loma de la Bartola, y desde ahí nos ametrallaban con la artillería gruesa que había colocado en ese punto dominante, dirigiendo sus tiros sobre el hotel, que es el edificio más alto. Nos dirigimos hacia Nadadores, pero habríamos caminado unos 500 metros o poco más, cuando de pronto el primer jefe, que iba delante, paró su caballo prieto y volvió la cabeza hacia atrás. Inmediatamente se acercaron los capitanes Lucio y Juan Dávila. ¿Qué le pasa, jefe? ¿Qué le hicieron? Y él contestó: no, mi cuarta. ¿Qué hubo con la cuarta? ¿Se me cayó? ¿Dónde se le cayó? En el embarcadero, donde estuvimos parados. Pues déjela, jefe, dijo Lucio. Aquí está mi fuete, que está re bueno. No, repuso el jefe, vamos a recoger la mía. Pero están lloviendo balas, jefe. No importa, repuso don Venustiano, yo necesito mi cuarta. Y sin más palabras volteó rienda. Y ante la estupefacción y consternación de todos nosotros, arrancó al trote del hermoso penco prieto, y a todos ellos detrás de él, porque aunque el miedo era bastante, no era posible dejarlo solo. Y así llegamos hasta los desembarcaderos, donde caía una granizada de metralla, y efectivamente allí estaba la famosa cuarta. Don Venustiano se bajó del caballo y con una calma como si estuviera en el patio de su casa, recogió la cuarta y volvió a montar. Se volvió a nosotros y con voz recia pero reposada, dijo con toda tranquilidad: ahora sí, muchachos, vámonos. Y emprendió la marcha, que a paso de camino, silencioso e impasible. Una de las construcciones que Joaquín Mas realizó en las inmediaciones de Monclova fueron las obras de defensa sobre la loma de la Bartola. Se construyó una vasta fortificación para artillería de gran alcance y dispuso que fuera conocida con el nombre de Fortaleza Mas. Para marzo de 1914 se libraba en Monclova el feroz combate entre las fuerzas de la legalidad al mando de Francisco Murguía y Cesario Castro contra los reductores huertistas.
Un edificio de la ciudad jugó desde épocas remotas una posición estratégica de defensa, la ermita, situada en la cima de la loma del mismo nombre. Contaba con una ubicación excepcional. Los ataques de la fuerza constitucionalista se intensifican. Poco después, entra en contacto con las fuerzas del general Francisco Murguía y logran concertar un plan para atacar la plaza de Monclova. El 10 de marzo, a las primeras luces del día, la columna del general Francisco Murguía atacó con furia las fortificaciones enemigas del barrio España por el norte y la fábrica La Buena Fe por el sur. Para las 10 de esa misma mañana, el mayor Benjamín Garza, al frente de 2 escuadrones, se había apoderado de toda la parte sur y centro de la ciudad, echando a vuelo las campanas de la parroquia, quedando en poder del enemigo el baluarte de la ermita de Zapopan, donde se iba reconcentrando los huertistas de los diversos fortines que iban cayendo en poder de Murguía. Durante la noche y madrugada del 10 y 11 de marzo se combatió de manera desesperada, haciendo las fuerzas del general Murguía vigorosos asaltos que eran una y otra vez rechazados por la estación del ferrocarril, donde el general Cesario Castro había limpiado de enemigo. También se lanzaron varios ataques a la Bartola sin mayor éxito. Después del mediodía del día 11, contingentes federales procedentes de Saltillo y Monterrey desembarcan a la altura de Estación Fierro, 9 kilómetros al sur de Estación Monclova, reforzando a los federales, tomando de lado a la columna del general Cesario Castro y obligándolo a replegarse rumbo a San Buenaventura, donde se combatió de manera encarnizada. Para el día 15, el fortín de la Bartola había permanecido sencillamente inexpugnable. La loma de la Bartola es mudo testigo de incontables actos de grandioso heroísmo. Durante los próximos 5 años, Monclova y la región seguirían viviendo y padeciendo los estragos del paso de contingentes armados, villistas unos y carrancistas otros. La recuperación de la plaza de Monclova, como en otras ocasiones, solo sería transitoria. El triunfo estaba con algunos meses de distancia. El general Victoriano Huerta, ante el empuje del movimiento revolucionario, presentó la dimensión como presidente de la nación en julio de 1914 y salió del país. La Convención de Aguascalientes fue una reunión convocada el 1 de octubre de 1914 por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista. Pero la convención eligió al general también coahuilense Eulalio Gutiérrez como el presidente de la República y nombró a Villa jefe del ejército convencionista, que se enfrentó por las armas con los constitucionalistas de Carranza. La autoridad de Carranza como primer jefe fue cuestionada por la Convención de Aguascalientes, por lo que se retiró a Veracruz, en donde estableció su gobierno y planeó la ofensiva en contra de Zapata y Villa. Expidió disposiciones agrarias, fiscales, laborales, judiciales y en materia de recursos petrolíferos y mineros. Instituyó el municipio libre, legalizó el divorcio, estableció la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo. En 1915, Obregón derrotó al villismo. Venustiano Carranza regresó a la capital del país y convocó al Congreso Constituyente, que elaboró la nueva Constitución el 5 de febrero de 1917 y le eligió como presidente, tomando protesta como presidente constitucional de la República Mexicana el 1 de mayo de 1917. El presidente Carranza es asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, en mayo de 1920. Nuestro estado, Coahuila de Zaragoza, ofreció a la revolución a 2 de sus más grandes hijos, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, cuyos ideales no murieron con las balas revolucionarias, sino que viven en nuestra democracia y en nuestra Constitución mexicana. Don Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, por defender la razón, trae en peligro su vida.
ese estado de Coahuila dicen que le pertenece. Se levantó a defenderle en 1913 don Venustiano Carranza, jefe de Resolución. Lo eligen por hombre honrado y paz dará la nación. En 1913 no me quisiera acordar, en ese puerto del Carmen comenzaron a pelear. Muera Victoriano Huerta, muera el gobierno fatal.